El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Alto Laguirre. Y bueno, hoy quiero felicitar en primer lugar a los que ayer tuvieron una noche de jolgorio, de alegría, porque sus equipos se clasificaron, a los sancarleños y saprisistas. A los demás, bueno, pues a ver buen fútbol, a disfrutar y a generar expectativas para el próximo año, que también es importante. La verdad es que el fútbol a nivel nacional e internacional nos ha deparado sorpresas fundamentales. Ayer con la eliminación del Ajax, el día anterior con la del Barcelona, y ayer pues también, ¿no? En esa clasificación de San Carlos que parecía imposible. Y esto tiene muchas lecturas, ¿no? Tiene no solamente la futbolística, que me parece importante, sino también la actitud ante la vida, ¿no? Si se puede, es importante saber que solo pierden los que se rinden. Ahí esos tienen la pérdida la tienen asegurada. El que sigue luchando, bueno, puede hasta ganar y tiene probabilidades, como lo demuestra también el fútbol. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol porque no es el objetivo de nuestro programa, sino vamos hoy con nuestros invitados, a los que ahora vamos a presentar, pues vamos a hablar de algo que ya está a las puertas, de nuestra vida, que es, cuándo va a comenzar ya de entrada pues todo este plan fiscal que hace un año era todavía o estaba en debate y además pues nos propuso un año bastante complejo desde muchas perspectivas, pero bueno, ya hoy es una realidad y desde Dinero con Sentido lo que queremos es contribuir a varias cosas. En primer lugar, a reforzar el concepto de responsabilidad social. Nos guste o no nos guste, todos somos contribuyentes desde el punto de vista fiscal y todos somos corresponsables de la fiscalidad del país, sin que esto, obviamente, sea óbice para exigir a quien haya que exigir, gobierno, instituciones, otro tipo de cosas, de ahorro, de reactivación económica. Pero en segundo lugar, tenemos la obligación también de conocer cómo funciona. Y este conocimiento, bueno, pues yo creo que es función de todos. Por supuesto, pues del aparato del Estado y de cada uno de nosotros de interesarnos en esta realidad. Y obviamente, desde Dinero con Sentido, queremos contribuir a que el conocimiento de la aplicación concreta del plan fiscal, sobre todo en sus aspectos más importantes, en la repercusión del IVA y en la renta, bueno, pues lo podamos desmenuzar lo más posible para que usted, todos los radioescuchas, yo mismo, pues sepamos a qué atenernos. Y para eso pues tenemos aquí, vamos a tenerlos también algunos días sucesivos más, pues a dos especialistas. Tenemos uno que repite, don Alan Cruz, al que yo quiero presentar como el multifacético Alan, porque por una parte es experto fiscal, pero por otra parte, pues como ya sabemos, es actor de teatro. Ya le hicimos publicidad y luego volveremos a hacer de su obra de teatro que interpreta todos los domingos, ¿no? Todos los domingos. Pero domingos a las 5. Sí. Domingos a las 5. Así que, Alan, bienvenido de nuevo a Dinero con Sentido. No, José Luis, de verdad, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven por el Facebook Live. Para nosotros es siempre un placer tener esta oportunidad también de hablar de este tema sobre la reforma fiscal, así que gracias de nuevo por la invitación. Encantados. Y bueno, hoy tenemos también a don Pablo Chacón, que es contador, asesor fiscal, actor, ¿no?
No, actor no. No, aunque todos hacemos un poco de teatro. La cara no me sirve, hombre. Bueno, no te preocupes, hoy ya ese concepto de actor ha cambiado mucho. No, pero si a Alan le sirvió con la cara, pues creo que a mí también. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, aquí Podré parece intentarlo. que también las navajas dan por debajo. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, excelente. Entonces, vamos a ver, vamos a hablar de la reforma fiscal, ¿no? Vamos a hablar, y a mí me gustaría un poco empezar por los básicos. A ver, ¿qué es esto? Aunque para muchos sea ya algo tan manido, tan escuchado, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es esto de la reforma fiscal y por qué la reforma fiscal? Sí, vamos a dar un contexto importante porque esto de la reforma fiscal se ha vuelto como la historia de la Llorona, ¿verdad? Hay muchos mitos alrededor de esto y principalmente los contribuyentes que no están tan acostumbrados a esta cultura fiscal, las personas físicas con actividad lucrativa, pues se han encontrado sorpresas en esto porque es una reforma fiscal, si se quiere, bastante agresiva, tomando en cuenta dos contextos importantes. El primero de ellos es que, recordemos que desde hace 15, 20 años no hay una reforma fiscal de esta magnitud, ¿verdad? Han habido intentos, parches en diferentes legislaciones para fortalecer la gestión de recaudación y fiscalización de la administración tributaria, pero una de este tamaño que además incorpora figuras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de una forma tan novedosa, pues no hemos tenido en tiempos recientes, ¿verdad? Quizás la transformación más importante que a nivel social hemos percibido es que, en términos prácticos, ahora vamos a tener que pagar el 13% sobre prácticamente todo, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso, exceptuados los casos de exenciones que están así expresamente en la ley, en la conocida ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, o, como le dicen los sindicalistas, el paquetazo fiscal. ¿Sí? Y bueno, dicho esto, realmente era una reforma necesaria para el país. Ya hemos visto que la brecha, ahora hablamos en un par de programas anteriores, ¿verdad? En mi visita anterior hablamos de esto, en el cambio del directorio parlamentario con la rendición de cuentas del presidente, pues vimos al presidente ya alardeando de un cierre en la brecha fiscal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos gastando un poquito menos de lo que nos ingresa en términos de esto, y esto también es una de las novedades de la reforma, lo que conocemos como la regla fiscal, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso para entenderlo en términos sencillos, pero evidentemente ya está teniendo su efecto. Es importante aclarar que si bien esta ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas establece quizá el grueso de la reforma fiscal, hay un cúmulo de proyectos en la Asamblea Legislativa que ya están en la corriente legislativa que vienen a fortalecer esto, ¿verdad? Hay aciertos y desaciertos dentro de la ley, hay vacíos interpretativos a los que seguimos esperando. El más agresivo de ellos, y que está en la mente de todos los costarricenses, es que ya vamos por varias versiones del reglamento al impuesto al valor agregado y todavía estamos esperando la versión definitiva a ver qué va a salir de eso, porque con vista a la ley propiamente pues no hay una claridad en algunos de esos aspectos. Pero bueno, entrando en materia propiamente, esta reforma fiscal, José Luis, viene dividida en 5 títulos, ¿no? Que de esos títulos, 2 de ellos regulan ingresos. ¿Qué quiero decir con ingresos? El famoso impuesto sobre el valor agregado, que lo estamos transformando, el impuesto sobre las ventas, en el que prácticamente la ley hace 2 cambios novedosos, ¿no? El primero es que transforma el concepto de mercancía a bienes. Y esto es quizás de los aspectos más importantes y novedosos. Pareciera que la palabra es sencillita de entender, pero hay truco en esto, ¿no? En la palabra está la trampa. Claro, sí. Hay truco en esto, porque es que la mercancía te sugeriría algo tangible, ¿no? Algo físico. En los bienes ya vos puedes grabar el comercio, la comercialización de bienes intangibles que representan un beneficio para un tercero, para tu compañía en particular, ¿verdad? Que esto es algo novedoso. Y además, a manera de descarte, porque la reforma no es clara en definir qué son servicios, dice que todo lo que no es bien es servicio. Y por eso, lo que no está en la lista como tal de la ley como exento, pues vamos a tener que pagar el 13%. Y ojo, podría ser
podría ser que por aplicación de la prorrata, es decir, los créditos fiscales que yo me puedo acreditar en el impuesto a valor agregado, los consumidores terminemos pagando más del 13% dependiendo de las actividades económicas que los comercios desempeñen. No quisiera entrar en detalle porque solo la aplicación de la prorrata es todo un programa que podríamos tener y que esperamos tener en el futuro. Vamos a ir poquito a poco para ir entendiendo contexto y por supuesto luego aplicación y cómo se expande. Volviendo a estos 5 títulos, hay dos de ellos que se dedican a regular el componente del gasto, ¿verdad? Y quizás esto es un gran acierto en la reforma, porque típicamente pues son proyectos de ley que han venido de manera separada. Pero bueno, la reforma fiscal, la ley 9635, dedica 2 títulos completos a regular el tema del gasto en salarios públicos y la regla fiscal. Para los que no están familiarizados con este concepto, ¿qué es la regla fiscal? Básicamente es un límite de administración pública que le dice que puede gastar lo que tiene. En términos prácticos, ¿verdad? Si el Producto Interno Bruto del país crece, si la economía se pone alegre y nos ponemos todos contentos y comenzamos a repartir plata en la calle, ¿verdad? Porque el gobierno y la economía va creciendo, pues entonces también podrá crecer el gasto fiscal. Con el fin, se entendería del legislador, de que el gobierno tenga ese margen de maniobra para desarrollar obra pública, que hoy no lo tenemos, ¿verdad? Uno esperaría, haciendo aquí la cuñita, uno esperaría que esta mejoría en la recaudación y en los ingresos fiscales, pues también tenga un eco en la obra pública, que es... Se fuera a la obra pública y no al consumo... Sí, de los salarios, ¿verdad? Que es la aplicación que hemos tenido. Y finalmente hay un último título que tiene, pues, un cúmulo grande de transitorios, de normas transitorias que hablan de diferentes exenciones, aplicaciones paulatinas, etcétera, ¿verdad? De los que también pues tendremos oportunidad de hablar. Sí, yo creo que quizá el cambio más importante en toda la reforma fiscal es el IVA, ¿verdad? Porque independientemente de lo que usted haga, aunque sea persona física, sea persona jurídica, la reforma fiscal le va a afectar. Claro. O sea, de una u otra forma, nadie se va a salvar de esto, ¿verdad? Y lo que sí hay que entender es que la reforma fiscal o el paquete fiscal, como quieran llamarle, no es una necesidad del gobierno, ¿verdad? Surge de una necesidad política, de una necesidad fiscal presupuestaria del gobierno, en donde nuestra situación deficitaria, o sea, que los gastos son mayores a los ingresos, pues nos requiere una de dos, o contener el gasto o generar más ingresos. La reforma ciertamente está haciendo los dos al mismo tiempo, pero como dije, me parece que el cambio más importante es el IVA, porque el IVA recae 100% en el consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? Usted, persona física que va a la tienda de la esquina y se compra un refresco, usted es consumidor final. Pero detrás de ese refresco existe toda una cadena de producción, una cadena de suministros que tiene diferentes etapas, 2, 4, 5 etapas, y en todas la intención es gravar el valor agregado. Justamente ese es el IVA, el impuesto al valor agregado, es decir, que cada etapa de producción del bien o servicio, la porción que usted le agrega en su cadena es lo que estaría sujeto al IVA. Ahí sí que quería hacer una cuña, sí. Pablo, que por otra parte esto nos alinea un poco con la mayor parte de los países del entorno y del mundo mundial, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que si te vas al derecho comparado, digamos, a los otros países, pareciera que el IVA se implementa en su naturaleza o en su formato inicial, porque el IVA es un impuesto, digamos, es tributación directa porque grava el consumo, claro, pero lo que intenta es gravar todas las etapas de las etapas de, digamos, de producción, ¿no? Lo que pasa es que usualmente las tarifas son generales y son flat, o sea, son iguales para todos, pero en Costa Rica pues tenemos una particularidad que aquí como que no nos gusta lo importado al 100%, y al IVA le hicimos N cantidad de modificaciones por exenciones, por tarifas reducidas. Entonces ya esa línea tan transparente de lo que usted compra, al final lo recupera en la venta, de que todos somos iguales, de que todos pagamos el 13%, en Costa Rica no es cierto. Sí, y la realidad es que con esto el legislador no le está haciendo tanto bien al consumidor final, por lo menos desde mi perspectiva muy personal. Yo creo que aquí inclusive podemos entrar como en el tiempo de catarsis personal de cada uno de todos los días, porque se nos vendió mucho el tema de que las tarifas reducidas ayudan al consumidor final. O sea, que si te grabo
el medicamento al 4% en lugar del 13%, porque los medicamentos, por ejemplo, quedaron al 4%, te estoy haciendo un bien. Pero cuando usted se va a la práctica, se va a los cálculos, no necesariamente te estoy haciendo un bien, porque como decía Alan al inicio, estas famosas reglas de prorata o proporcionalidad de aprovechamiento del crédito hacen que el que produce medicamentos tenga que asumir más costos y por ende usted tiene dos opciones: o castiga su margen de ganancia, que no creo que las empresas lo hagan, o traslada la diferencia al consumidor. Entonces, detrás de las tarifas reducidas, detrás de las exenciones, detrás de las no sujeciones, existen mitos de que son beneficiosas, pero no siempre, ¿verdad? Sí. Yo creo que el exento tiene como una camisa amarilla que dice soy exento, y los que tienen tarifa reducida deberían tener la camisa diga soy 4, soy 2, porque cuando una empresa que esté sujeta al 13% le venda a estas compañías, la va a ver complicada. Sí, por temas de que va a tener que asumir ese crédito fiscal que no se puede echar en la bolsa, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ahí estamos. Sí, sin ser pro administración, la realidad es que quizás este proyecto de reforma no es lo que uno quisiera, no es tan claro, no es tan simple de entender. Y genera ciertas complejidades, ¿verdad? Y ciertas prácticas que hoy el contribuyente, principalmente la persona física con actividad lucrativa, no está acostumbrada. Es decir, hoy, a partir del 1 de julio, y ahorita vamos a hablar de cuándo entra en vigencia cada uno de los títulos de los que ya hemos señalado, a partir del 1 de julio, la realidad es que todos vamos a ser prácticamente contribuyentes del impuesto al valor agregado. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la práctica? Pues bueno, José Luis, que a partir de ahora, todos los meses, todos los contribuyentes vamos a tener que presentar la declaración del impuesto al valor agregado. Eso significa que vamos a tener que adquirir servicios de contabilidad de planta más recurrentes, ¿verdad? Aquella contabilidad que popularmente se conoce a destajo, donde yo contrataba el cierre del año fiscal, ¿verdad? Y cada 3 meses le llegaba el contador con la caja de facturas para que fuera, pues ahí poco a poco construyendo la contabilidad para las declaraciones. Ya eso no nos va a servir. Claro, fíjate que yo ahí quiero rescatar también un punto. Todas estas cosas tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Pero desde luego creo que también esto nos va a ayudar a una disciplina fiscal y administrativa. ¿Por qué? Porque obviamente para yo recuperar, vamos a decirlo así, esa parte de IVA que estoy pagando, bueno, en cierto modo voy a tener que exigir al sistema que me envíe una factura, por ejemplo. De hecho, ciertamente uno de los objetivos de esta reforma fiscal es incluir al sistema tributario a aquellos que no estaban. Sí, aquellos que eran omisos, aquellos que nunca presentaban declaraciones, y eso aunado al tema de la facturación electrónica, que van de la mano, hace efectivamente eso, que nosotros como costarricenses entendamos que el tema fiscal no es un tema de mero cumplimiento ahí de una vez al año, sino que todos tenemos una responsabilidad tributaria, no desde la reforma fiscal, sino desde la Constitución Política. El artículo 18 de la Constitución Política dice que tanto nacionales como extranjeros deben aportar a los gastos públicos del Estado. O sea, todos tenemos la responsabilidad como ciudadanos costarricenses que somos de sufragar los gastos de el Estado. Y vuelvo e insisto, el IVA es un tema que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque de aquí al 30 de junio, creo que esa es la fecha corte, todos vamos a estar tranquilos, vivimos igual que antes, no hay ningún cambio. El 30 de junio, la noche del 30 de junio va a ser una noche negra, va a ser una noche complicada. Yo voy a tener pesadillas probablemente, porque el 1 de julio amanecemos con un impuesto nuevo. ¿Por qué? Porque venimos de enterrar a un impuesto de ventas que nos acompaña desde el 87, 88, y la jugada cambia. El IVA nos cambia al 100%. Antes estábamos acostumbrados a ir al gimnasio y no pagamos impuesto de ventas. Antes le pagamos al contador y no pagábamos impuesto de ventas. Antes íbamos donde el abogado, al teatro, al cine y no había nada. Ahora todo está sujeto. Claro. Bueno, claro. Y ahora va a costar más. O va a costar menos la entrada y todo es equilibrarlo. También es otra estrategia. Bueno, tenías que ver si vos puedes asumir el IVA o algo fiscal. Sí, claro, hay que ser. Yo esa obra la he visto como 4 veces. No sé si después del 1 de julio la vaya a ver. Bueno, y la pregunta es, ¿cuándo entra en vigencia? Quizás la fecha
que está más clara en la mente de los costarricenses es el 1 de julio, ¿verdad? Porque es cuando los títulos de ingresos en la ley entran en vigencia. Es decir, lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado y todos los cambios de renta, este intento de renta global que sigue siendo cedular en la práctica, que la administración ha hecho o ha propuesto en la ley y que ha salido de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que también, para entender qué es esta diferencia entre el modelo de renta global, ¿verdad? Que es diferente de renta mundial, como los estadounidenses, que por ser estadounidenses pagan impuestos donde sea que vivan en el globo terráqueo, ¿verdad? La renta global, asumamos que usted puede poner todos sus créditos, sus ganancias y paga sobre eso. Es un intento, o sea, en realidad la reforma lo intentó, pero en la práctica pues uno lo ve y pareciera que no lo logró. Sí, yo no veo la globalidad, digamos, que la reforma fiscal pretende, yo no la veo. La verdad es que yo no Hay la algunas veo. novedades que te permiten meter dentro de tu actividad en función de la recurrencia y estas cosas, de la habitualidad, como dice la administración tributaria, dentro del régimen normal de renta, y algunas que tienen que ver con rentas de capital que también pues vienen a beneficiar en algunas tarifas. Lo relativo a las modificaciones salariales en lo que tiene que ver con la administración pública, esos prácticamente entraron a regir de manera inmediata, ¿verdad? Y esto es quizás algo positivo, excepto para las universidades públicas, ¿verdad? Que ahí están demandando al Estado en el contencioso porque insisten en que no se gobiernan, aunque los ingresos fiscales los seguimos pagando los costarricenses y los seguimos contribuyendo, ¿verdad? Pero bueno, situación aparte, ya desde la publicación de la ley, pues estas modificaciones relacionadas con salarios entraron en vigencia, lo cual es positivo. Eso fue más o menos que diciembre más o menos de pasado, ¿no? La regla fiscal, este tema de que en términos sencillos el gobierno solo puede gastar lo que tiene ingresos fiscales, comenzó a regir a partir del 1 de enero de este año, ¿verdad? Así que hay que levantar la bandera y felicitar a la administración porque fue provisoria, por lo menos en este sentido de los gastos, y eso es algo positivo que hay que aplaudir. Ya vimos suceder la amnistía tributaria, que también estaba contenida dentro de la reforma. El gran protagonista en la amnistía en la amnistía tributaria fue el sector bancario, ¿verdad? Ahí vimos los reportes, las estadísticas, que el gran beneficiario, hay algunos que dicen que el sector bancario hizo presión para gestionar esta amnistía y de alguna forma ahorrarse un dinerito de procesos que ya de por sí tenían abiertos, pero la realidad es que para bien o para mal a la administración, al gobierno, a los costarricenses les servía que estos grandes contribuyentes que se sujetaron a la amnistía pues ya pagaron el dinero en cash, porque las condiciones para amnistía prácticamente te exigía pagar en efectivo, en plata, contante y sonante. No había otra forma, ni compensación, ni otra forma, ¿verdad? Y bueno, eso evidentemente cerró la brecha fiscal. Sí, contribuyó, digamos, a un cierto cierre de la brecha. Sí, claro, superó creo que el 0.5 del PIB. Claro. Fíjese, vamos a ver, un poco pensando ahora en nuestros radioescuchas, ¿no? Bueno, tenemos contexto, tenemos ya un poco las grandes líneas, pero vamos un poco para... A ver, yo persona física, después de esa noche oscura, negra, la noche oscura del alma, claro. Como decía, me parece que era Calderón de la Barca o Fray Luis de León, no me acuerdo, me levantó el día 1 de julio y voy a desayunar, por ejemplo. Sí. Y ya veo en mi factura que aparece un cambio, ¿no? Del impuesto de ventas al IVA. Uh-huh. ¿Qué más cosas voy a notar yo? Estamos todavía hablando como persona física, persona física. Luego hablaremos como persona jurídica. ¿Qué más cambios voy a notar, por así decirlo, en mi vida normal como persona física? Lo que pasa es que como persona física tenemos dos opciones. Persona física contribuyente del impuesto sobre la renta y persona física consumidor final. Digamos que el contribuyente es el que se dedica a una actividad económica, el abogado, el contador, el ingeniero, que está inscrito en tributación, ¿verdad? Porque usted puede ser ingeniero y no estar inscrito en tributación. Y la persona física, consumidor final, que es quien alguien no tiene ninguna actividad económica y va a desayunar a la soda de la esquina y ahora ve IVA y no ve IGSV. Y yo creo que el principal cambio para hacerlo en una sola línea es que ahora todo está grabado. Muy bien. O sea, si antes yo compraba algo que estaba o no sujeto o exento, que podemos entrar también en la diferencia en los dos términos, ahora sí lo va a estar.
Es decir, que mi bolsillo se va a ver afectado porque hay una serie de cosas, probablemente no el desayuno, vamos a decirlo así, porque eso es sustituir prácticamente, me refiero desde la persona física, el impuesto de venta por el impuesto, por el IVA. Pues sí, a excepción de que desayunes canasta básica. Claro, evidentemente. Sí. Digamos, solamente desayuno canasta básica. Sí. Bueno, pero bueno, vamos a ponernos en las circunstancias normales. Pero volviendo al tema, José Luis, digamos, hay que entender que las normas aplicables al impuesto de valor agregado, digamos, están escalonadas en su entrada en vigencia para algunos sectores que lograron defender sus intereses particulares. Entonces, sí, está bien, digamos que siguiendo el ejemplo del desayuno lo vas a sentir, pero por ejemplo, algunos servicios particulares de ciertos sectores, de ciertos profesionales van a tener, digamos, esa variación. Hablo, por ejemplo, de los ingenieros, de los arquitectos, de los topógrafos, asociados al sector de construcción, que sus cámaras lograron negociar alguna exención durante el primer año, ¿verdad? O digamos, un incremento progresivo. Claro, y también una cosa interesante, porque es que, vamos a ver, esta justificación para no decir, no, mira, es que el sector construcción logró sus privilegios, porque la realidad es que tenemos que ponerlo en contexto. El sector construcción, como hablábamos en el programa anterior que estuve con vos, José Luis, es quien mueve la economía de los países latinoamericanos, y con mucho más razón el nuestro. Es decir, sin la construcción, sin una aceleración, el desarrollo, infraestructura, evidentemente este país no camina, no crece la economía. Entonces, a partir de esto, imagínate que hoy vos firmaste un contrato para adquirir tu casa, tu apartamento, el desarrollo de una obra, etcétera, y que son obras que tardan 6, 12, 18 meses en construcción, ¿sí? Y que a partir de julio yo te diga, bueno, José Luis, por los entregables que faltan, por las facturaciones que faltan, te voy a cobrar el 13%. Evidentemente, muchos proyectos de construcción ya no podrían seguir, porque van a encarecer su costo y ya fueron planificados previamente y ya se esperaba cumplir ese presupuesto. Entonces, en función de esa realidad, el sector construcción logró negociar que los planos que ya estaban visados y así estaban de transitorio por el colegio, pues ya estuvieran exentos, y que el primer año esa tarifa llegara al 4%, el segundo al 8% y el tercero, el segundo, el primer año exento, el 4% el segundo año, el 8% el tercer año, y a partir del cuarto año, ahora sí el 13%. Y esto tiene implicaciones positivas para el costarricense, ¿verdad? Sí. O para quien quiera, contratar los servicios para construir su casita, que hoy cuesta tanto, ¿verdad? Para hacer algún tipo de remodelación en su casita. Así que bueno, de una vez invitamos al que tenga que remodelar, que lo aproveche 2019-2020, porque después le va a costar 4% más, después le va a costar 8% más y después le va a costar 13% más. Lo que sí es cierto y lo que la gente no dice es que el primer impacto que tenemos los costarricenses por el IVA es en la bolsa. Sí. Todo va a ser más caro. Es la regla general del IVA. El IVA por naturaleza es un impuesto inflacionario. Es decir, que todo sube de precio. Todo sube de precio y la inflación básicamente se mide entre el precio y la capacidad económica que usted tiene, la capacidad de consumo. Entonces, de una vez ya la gente lo sabe, o sea, a partir del 1 de julio, después de esa noche, todo va a ser más caro. Todo va a ser más caro, porque esa es la característica del IVA. Lo que pasa es que a nivel internacional hay países que duran 8 o 10 años acostumbrándose a un IVA y a una tarifa general. Nosotros, con los transitorios, con las exenciones temporales, con las tarifas escalonadas por año, estamos todavía tirando más allá para acostumbrarnos. El efecto del IVA. ¿Verdad? Sí. Porque el IVA, entonces ahí va, entonces 1 año, 2 años, 3 años, y eso va a seguir, pero lo que Pero fíjese que es muy importante lo que estamos diciendo, porque dentro de nuestro programa, que tiene un objetivo, ¿no?, de educación financiera, y que insistimos mucho en el valor de un presupuesto, claro, un valor de un presupuesto, de hacer, incluso a nivel de persona física, de familia. Evidentemente, esto es un factor a conocer fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hay que ver es de todos los aspectos que consume una familia, y yo diría que pues son casi todos, en términos de alimenticios, de ropa, etcétera, etcétera. Bueno, usted ya tiene que empezar a meter en su presupuesto un impacto. ¿Para qué? Para que este impacto no se sobrevenga, sino que tome usted una actitud proactiva en términos también de poder asumirlo. Por eso es muy importante saber, y es lo que estamos tratando de hacer aquí, cuáles son aquellos aspectos que, primero en personas físicas, luego vamos a ver personas jurídicas, le va a afectar más a partir de ese 1 de julio, ¿no? Y es importante. Sí, quizás donde
Para el comerciante, quizá donde vamos a ver un impacto y que recientemente ha tomado auge en medios es en los alquileres, ¿verdad? Recordemos que la ley, los alquileres habitacionales para uso de vivienda de las personas, hasta por un salario y medio base, un poco más de 600,000 colones, que entraría ahí la mayoría de clase media, por un alquiler de una casita, no deberían pagar impuestos, ¿verdad? Sin embargo, los alquileres comerciales, si esa misma casita usted la alquila para explotar una actividad económica que le va a implicar lucro, entonces sí va a tener que pagar el 13%, ¿verdad? Indiferentemente del monto que sea el contrato de alquiler. Entonces ya desde aquí el comerciante, el emprendedor va a tener que tocarse la bolsa y por supuesto tocar la bolsa del consumidor para pasar esos costos fijos al precio de venta, ¿verdad? Porque es que evidentemente usted tiene un negocio para lucrar. Claro, eso es importante. Pero bueno, vamos a dejarnos en esta reflexión y vamos a hacer una pequeña parada en el camino. Amigas, amigos, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Buenas, muchacha. Buenas. Usted dejó esto en la calle. Pero si eso es basura. Muchacha, la basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro. Seguimos regalando. Participe en la rifa esta semana de 4 canastas básicas de la promoción Ahorro al Máximo, gracias a Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo. Serán 4 ganadores, cada uno se llevará una canasta. Lo único que tiene que hacer es darle me gusta a la página de Facebook Radio Centro 96.3 y a la página La Maquila Lama. Complete además la frase que se va a ir descifrando de lunes a domingo en la programación de Radio Centro. Esté atento a la campana. Cuando tenga la frase completa, envíela al WhatsApp de Radio Centro 6333-3377 junto con su nombre completo y número de cédula. Los ganadores los estaremos anunciando en la edición de RCN Noticias de las 11:30 de la mañana del próximo lunes 13 de mayo. Participe con Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo. La palabra Mr. Máximo de hoy es el Señor. Fue presentada gracias a Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo. Muy bien, bueno pues amigas, amigos de Dinero Consentido, ya se habrán tomado su cafecito, todavía sin IVA, así que aprovechen, compren café, solo con impuesto de venta, pero aprovechen. Y bueno, vamos a seguir con nuestros contertulios de hoy, Pablo Chacón y Alan Cruz, que nos están ayudando pues a entender de una manera como más concreta, bueno, pues cómo nos va a afectar, ¿no? En definitiva, qué tenemos que saber para también orientar nuestra planificación financiera y nuestra planificación, nuestro presupuesto, por así decirlo, todavía como personas físicas. Vamos a sintetizar lo más sintético posible, redundando en el término, qué tiene que tener en cuenta una persona física, una familia, para qué le va a suceder ese día 1 de julio. Bueno, quizás de las cosas más importantes, ya hablamos de los cambios del IVA, del impuesto de venta sobre el IVA, hablamos de que con el IVA pues ya se graban los bienes y lo que no es bien es servicio, o sea, se graba todo excepto lo que esté exento en la ley, pero la ley prevé una particularidad para los servicios de salud, clase media, ¿verdad? Que por alguna razón pues tenga algún hijo pequeño que se enferme, que quiera llevarlo a alguna clínica privada, pues va a tener ahí un beneficio. Sí, con el tema de los servicios médicos, lo que se está haciendo es una tarifa reducida, ya no al 13%, sino que, por ejemplo, los servicios de salud privados, consultas y demás, grabarán al 4% y los medicamentos al 2%, ¿verdad? Que es la intención del legislador era, pues, colaborar un poco a la economía personal de cada uno y pues no soportarle el 13%. De igual forma, el consumo inmediato de las personas físicas, hablemos de arroz, de frijoles, hablemos de transporte, hablemos de todo lo que uno consume en el día a día, el café de la mañana, acordemos que todo eso va a llevar IVA,
¿verdad? Entonces yo creo que aquí el tema es, mire, amigo, vaya haciendo la buchaquita, vaya haciendo presupuesto personal. Si usted era de los que recibe la plata y va gastando así porque sí, yo le recomiendo que se haga un presupuestito ahí mensual para que vaya pues anticipando esas futuras erogaciones, esas salidas de efectivo, que tal vez no sean la cantidad enorme, tal vez no sean, ¿verdad?, cientos de cientos, pero sí lo vas a sentir. También, claro. Sí. Claro, porque tampoco, o sea, si consumimos canasta básica, pues no está grabado el 13%, está grabado el 1%. Entonces tampoco el impacto es un montón, no. Evidentemente el impuesto al valor agregado, como es un impuesto al consumo, está diseñado que para el que más consume, más paga. Claro. ¿Cierto? Entonces si su margen de consumo es mediano o bajo, pues el impacto no es tanto, pero si usted consume mucho y los servicios más caros, pues evidentemente usted es el que va a soportar aparte de todo, fíjense que aquí hay un tema importante, ¿no? Y digo un poco por experiencias habidas en otros países donde también he vivido, incluyendo España, etcétera, pues el nacimiento del IVA, porque el niño ha nacido en muchos países, ¿no? Y hace muchos años. El mercado también luego se adecúa. Ya, por ejemplo, yo hoy escuchaba, según venía a la radio, la publicidad de una compañía que decía de alguna manera, no se preocupe por el IVA, nosotros le vamos a dar una solución. No sé cuál es la solución, pero me imagino. Es decir, porque la ecuación del costo es una ecuación del costo de lo que yo te quiero cobrar por el bien o por el servicio más el IVA. Sí. Bueno, probablemente el mercado inteligentemente también, para no perder volumen, o por lo menos significativamente, seguramente va a adecuar y va a afilar el lápiz también en elementos de costo. Es decir, eso puede tener también una repercusión desde un punto de vista positivo, pero para eso el mercado tiene que conocer muy en profundidad cómo le afecta y tomar decisiones inteligentes. Sí, otro de los aspectos en que la familia costarricense se va a ver afectada, evidentemente, pues los productos que están en canasta básica están en condiciones especiales, ¿verdad? Sin embargo, vimos una transformación muy contraria a la salud del costarricense en el criterio de la canasta básica de Hacienda, ¿verdad? Lo vimos. Dicen ellos que tomando en cuenta criterios técnicos únicamente de los percentiles más bajos de la población, ¿verdad?, lo que consumen. Yo, a manera de broma, cuando vi la publicación de la ley antes del decreto donde se definía la canasta básica, dije que era bastante posible que la administración iba a bajar solo arroz, frijoles y huevo dentro de la canasta básica. Y bueno, pareciera que no estuve tan lejos de eso, porque sí se redujo. No solo se redujo, sino que hay algunos productos de una categoría bastante inferior, si se ve de esta forma, en el que pues evidentemente el costarricense clase media, ¿verdad? No hablemos del costarricense clase media alta, clase alta con una capacidad adquisitiva mayor. O sea, evidentemente la caracterización, la determinación de los productos que hoy quedaron en la canasta básica no está favoreciendo a la familia costarricense, ¿verdad? Bueno, en relación a otros impuestos, específicamente para el comerciante, para el contribuyente, para la persona física con actividad lucrativa, si dentro de su negocio hoy tenía una propiedad, ¿verdad?, un bien no depreciable, hablemos de un terreno para entenderlo fácil, pues hoy día con la reforma fiscal y a partir del 1 de julio esto estaría grabado, ¿verdad? Que es uno de los cambios quizás más relevantes en términos de ganancias de capital, ¿verdad? Y la otra gran cambio es en el término de salario. Recordemos que las personas físicas que tienen una relación patronal, es decir, que tienen un trabajo con un contrato, con un empleador, pagan el impuesto sobre la renta, que hoy día está cercano a los 800,000 colones, está exento, ¿verdad? El legislador, en vez de comenzar a gravar un tramo anterior, lo que hizo fue crear tramos hacia arriba. Quizás desde una percepción muy personal yo lo veo bastante acertado, ¿no? Y entonces hoy día las personas que ganan más, a partir de la reforma fiscal, con los tramos publicados a este año, las personas que ganan más de 2,1 millones, ¿verdad?, 2,100,000 colones, van a pasar de pagar un 15% a un 20%. Y si el salario de esta persona va de 2,100,000 hasta 4,200,000, pues se crea este nuevo tramo del 25% de ahí en sucesivo, ¿verdad? Así que bueno. Sí, se acerca también a otros modelos progresivos, claro. Que en cierto modo, pues
todos son discutibles, ¿no? Porque yo creo que no hay plan fiscal perfecto, pero evidentemente pues van marcando que una mayor contribución fiscal en la medida en que tus ingresos sean mayores. Otro cambio importante es el periodo fiscal, ¿verdad? Sí. El periodo fiscal, nosotros estábamos acostumbrados, como digo yo, al periodo fiscal cafetalero, ¿no? El de octubre a septiembre, porque es el periodo de cosecha de el café, y pues en nuestros años mozos, los cafetaleros pidieron a la administración tributaria que les adecuaran el periodo fiscal. Ya eso no existe. Ahora vamos periodo calendario de enero a diciembre. Ciertamente no está muy claro cómo vamos a hacer la transición del septiembre 19, digamos, a enero 20. Todavía no está muy claro. Estamos esperando los pronunciamientos de la administración tributaria, pero evidentemente esto también nos alinea a la tendencia internacional de usar año calendario, y pues ya los contadores no sufriremos el 15 de diciembre presentando las declaraciones de renta, ya podremos irnos a vacaciones tranquilos y pues tiraremos cosa para marzo más bien. Sí, yo nada más para cerrar el tema del IVA, para tal vez movernos a renta y movernos a otras cositas que también son importantes de la reforma. Una recomendación con IVA. El IVA es un impuesto muy complejo, es compuesto, es complicado. Lo mejor que le puedo recomendar, señora que me escucha, es que busque asesoría, busque un contador, busque un asesor fiscal que le ayude a preparar la declaración de impuestos, que ahora va a ser todos los meses. Es decir, si usted es un abogado que pues presentaba solamente 2 declaraciones al año, que era la declaración de renta, la informativa del D151, pues ahora va a tener que presentar un D104 de ventas todos los meses. Y peor aún si tiene que aplicar alguna regla de créditos fiscales. Entonces yo le recomiendo que sí busque algún contador, un contador que también maneje el tema de la reforma fiscal, que esté debidamente incorporado al colegio, ¿verdad? Para que todos podamos contribuir con la causa, cumplir con nuestros deberes formales y materiales de forma oportuna y no correr ahí como en errores y evitarnos sanciones, porque el tema sancionatorio pues también se las trae. Las sanciones son bastante fuertes, entonces sí, para cerrar quisiera como dar esa recomendación de buscar asesoría, de buscarse un contador, pues que nos haga las declaraciones y nos haga todo el tema contable mensual, porque ahora la contabilidad es mensual, ya la contabilidad anual no existe, ya ahora eso es mensual, y la contabilidad electrónica se las trae también, y ahora con facturación electrónica, pues ya hago contabilidad electrónica, contabilidad virtual y contabilidad mensual. Recordemos que a partir de 1 de noviembre todo el mundo tiene que tener facturación electrónica, ¿verdad? Exceptuados casos muy, muy puntuales, y esta facturación electrónica es prácticamente levantarle la mano a la administración tributaria y decirle, mira, aquí estoy haciendo plata, grábeme. Entonces, evidentemente, si encima de eso, a partir del 1 de julio, vamos a pagar el impuesto al valor agregado, la invitación es, y esto es una oportunidad para los contadores que se especialicen en temas fiscales y para los financieros o asesores fiscales que se especialicen en esta materia, pues usted va a tener que tener un contador particular asociado y si es contador va a tener la posibilidad pues de ver crecer su negocio y ya no llevar 50, 200, 300 contabilidades a Estado. De hecho, recuerdo una vez en el colegio de contadores, estábamos en una charla y a manera de broma nos decía, miren señor contador, usted tiene 2 opciones con la reforma fiscal. O cambia de profesión, o se hace experto en esto. Pero si no se hace experto, mejor salgas del gremio. Porque esto se las trae y evidentemente tenemos 2 opciones. O nos salimos de esto y nos dedicamos a otra cosa, o tomamos esto como una oportunidad de negocio. Yo pienso también, además, y repito nuevamente un poco por las experiencias vividas, que también quizá al principio se vuelve un poco complejo hasta que luego, pasado 1 año, 2 años, probablemente ya todo el mundo conviva con el sistema. No digo que esté contento, porque pagar a nadie nos gusta, pero conviva con absoluta naturalidad. Educación a la fuerza, José Luis. ¿No? Y además se irán produciendo cambios adaptativos, pero que son normales en todos los países del mundo. Lo que sí es importante, y esto es para las personas que sí son contribuyentes o que ya están inscritos en la administración tributaria, es que ciertamente el 30 de junio vamos al funeral del Impuesto General sobre las Ventas, pero no tenemos que olvidarnos tanto de él, porque en los siguientes 4 años las fiscalizaciones van con los impuestos viejos, ¿verdad? Claro. O sea, el otro año no me van a fiscalizar reforma fiscal, me fiscalizan el periodo 17, el periodo 18 y 19. Entonces, tener en cuenta que sí, hay que olvidarse un poquito del Impuesto General sobre las Ventas, pero no tanto por si me fiscalizan un año que todavía está abierto por temas de prescripción, ¿verdad? Entonces,
Entonces sí, tenemos que abrir la mente para un impuesto nuevo, pero no nos podemos olvidar tanto del hermanito que ya nadie quiere, sino hay que tenerlo ahí guardadito. Ese hermanito todavía está. Claro, todavía está vivo y seguirá vivo durante 4 años a nivel de fiscalización, ¿verdad? Sí, también la norma, la reforma fiscal establece pues tarifas diferenciadas para las pymes, ¿verdad? Así que es una invitación para que vayan a registrarse al Ministerio de Economía, Industria y Comercio para gozar de estas tarifas diferenciadas a partir del 1 de julio. De nuevo, insisto en esto, es decir, los empresarios, las empresas, las personas físicas con actividad lucrativa que hoy están esperando el 1 de julio para informarse, deberían salir corriendo a buscar un asesor fiscal. Claro. Hoy, porque el solo hecho de presentar el IVA, cuando yo tengo tarifas diferenciadas, va a requerir el uso de auxiliares contables y de un sistema contable que me permita recabar esa información para poder aplicar la prorrata en los créditos del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Sí, que hay un tema importante. Los que en algún momento hemos trabajado con los ERPs o con los sistemas de contabilidad, sabemos que a veces las parametrizaciones no son de un día para otro. Entonces, ahora tenemos no solamente cambios en el cálculo de impuestos, sino cambios yo lo he dimensionado hasta en el catálogo de cuentas, porque por reglas de prorrata, de proporcionalidad del IVA, tendré cuentas de IVA por devengado, IVA percibido, IVA por acreditar, IVA por deducirse, y tienen que ir en cuentas separadas para poder llevar el orden, a menos que usted sea un gato en Excel y maneje esa base de datos perfecta, pero si no va a tener que manejarlo con un sistema contable. Y tal vez podemos introducir el tema de los créditos fiscales a manera muy general, porque esto es bien complicado y es digno de una sesión solita. Y es que el IVA es un impuesto que tiene dos partes, el débito y el crédito. Es decir, en una operación conjunta usted tiene compras y tiene ventas. Usted va y compra un insumo, un bien o servicio, y eso tiene IVA. Y después usted genera algo, un valor agregado, y vende con IVA. Entonces tiene dos partes, el débito y el crédito. En el mundo ideal, ¿sí?, en el país soñado, donde la tarifa es la misma para todo, pongámosle 13%, pues usted compra el 13 y vende al 13. La diferencia que debería ser el valor agregado que usted le dio a su operación es lo que usted le termina pagando al fisco, porque usted se puede acreditar, que el sinónimo de acreditar tal vez sonaría como un saldo a favor, no es un saldo a favor, pero sí, para ser lo más entendible, ¿verdad? Entonces usted pagaría solamente la diferencia. ¿Cuál es el problema de nosotros? Caramba, que tenemos tarifas reducidas, que tenemos exentos. Entonces, por ejemplo, usted puede comprar al 13% bienes y servicios, los compró al 13%, ¿sí? Su fe es poder recuperar ese 13%. ¿Qué pasa si lo que usted vende no está grabado al 13%, sino que está grabado al 4%? Usted no se puede acreditar el 13% de las compras, solamente puede acreditarse la proporción, es decir, el 4% del 13%. Entonces me está quedando una brecha que es un 9% que ya no voy a poder matar contra el IVA, sino que voy a tener que asumir como costo. Entonces esa es la regla de proporción, digamos, específica, que usted va a poder acreditarse a razón de la tarifa que usted vende. Entonces, si usted vende una tarifa del 13% distinta, más bien al 13%, preocúpese, porque usted tiene un problema de regla. Y la otra regla es cuando usted, está bien, compra al 13% y no vende con tarifa diferenciada, o sea, al 4, al 2, al 1, sino que vende exento. Pongo el ejemplo, tal vez más claro que se me viene a la mente. Usted vende electrodomésticos. Sí, electrodoméstico como mercancía, que ahora es bien, como decía Alan, lo que no es servicio va a ser bien, todo está grabado. Ese microondas, esa lavadora está grabada con el 13%. Correcto. Pero resulta que usted vende a crédito. Entonces usted tiene que cobrar intereses. La ley establece como una de las exenciones los intereses. Entonces, de la parte de su factura, de su ingreso, una porción que es el bien que está comercializando está grabado al 13%, y otra pequeña porción que es el interés está exento. Entonces, usted tiene operaciones grabadas y tiene operaciones exentas, por ende tiene una disyuntiva entre sus ingresos, y usted tiene que aplicar otra regla de proporción de créditos, porque si usted compra un bien o servicio que utiliza para la producción de ambos, por ejemplo el alquiler de su local, usted no va a poder acreditarse el 100% del valor del IVA del alquiler. ¿Por qué? Porque va a poder acreditarse solamente la proporción al ingreso grabado. Es decir, usted suma sus ingresos y determina que el 80% son ingresos grabados al 13% y el 20% están exentos. Digamos que el 20% de sus ingresos son por intereses. Entonces, el alquiler que usted paga todos los meses, el IVA
que a usted, el dueño de la propiedad, le cobra, usted se va a poder acreditar solamente el 80%. Sí, la parte proporcional. A menos que usted tenga un sistema contable muy sólido y fuerte que le permita hacer esas prorratas de forma automática. Si no, va a tener que aplicar la proporción, y lo peor de todo es que la proporción esa es para un año completo, no es mensual, Claro. usted la aplica para un año. Bueno, yo creo que ahí es donde efectivamente el contador, Busque un contador. Es importante para ayudar en todas estas, y las grandes empresas pues seguramente Claro. lo tendrán dentro de sus sistemas también contables. Sí. Algunas cosillas que no quisiéramos que se nos queden por ahí, que son cambios que introduce, y bueno, a mí en lo personal me parecen positivos porque he estado en procesos de migración y traslados de reorganización de compañías y se vuelven procesos muy caros por temas de regulación de precios de transferencia. Es que la reforma fiscal prevé que los traslados de activos por reorganización y compras de establecimiento mercantil ya se pueden pasar a valor en libros y ya no son sujetos, bueno, no lo dice así, pero tácitamente se aplica como que ya no son sujetos de precios de transferencia, es decir, los puedo pasar a valor sin aplicar IVA. Si en caso de que yo separe compañías, de que adquiera otra compañía, pues esto le aliviana mucho el trabajo a las compañías medianas un poquito grandes. Además, la norma pues establece algunas, incluye una norma de elusión fiscal, que es diferente de evasión, ¿verdad? En términos bien prácticos, la reforma fiscal nos viene a decir, mire, si usted hoy día toma una transacción, y digo hoy día, a partir del 1 de julio, toma una transacción cuyo único fin es reducir la carga fiscal, es decir, pagar menos impuestos, la administración se la podría desconocer, La ¿verdad? reforma trae un cambio al artículo 12 del Código Tributario. ¿Verdad? Ya no hablamos de renta, ya no hablamos de IVA, sino del Código Tributario, que es el cuerpo legal, la normativa, la Ley 4755, que regula toda la práctica tributaria. Y establece la cláusula antielusiva, que es lo que decía Alan. Si se logra comprobar que su único motivo para la ejecución de esa transacción era el tributario, esa transacción no existe, se la puede desconocer. Sí. Es decir, si usted tiene ahí un conjunto de compañías, que usted tiene varias empresas para quebrar la renta, porque ahora me paga el 20, porque me paga el 10, eso que hacíamos antes del 30 de junio, ya eso no se vale. O sea, si usted hace una transacción, usted compañía o persona física, cualquiera que sea la transacción, usted debe tener un motivo económico válido distinto al tributario, ¿verdad? Y O sea, evidentemente, cuidado con la ingeniería fiscal. ya, entonces ya el tema de tax planning, planificación fiscal o asesoría se vuelve un poquito complejo, se amarran un poquito más las mangas y ahora tendré que pensar en un motivo económico distinto al tributario, aunque yo siga persiguiendo el bien fiscal. El padrino de esta cláusula antielusiva es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica, con las conocidas BEPS o las mejores prácticas para para evitar la disminución a la base imponible, sí, para que los contribuyentes paguemos lo que tengamos que pagar. Esto quizás afecta más hacia las transnacionales. Hablando de las transnacionales, la norma sigue manteniendo el régimen de zona franca tal cual, exento, ¿verdad? Que eso pues es positivo, aunque hay detractores del régimen de zona franca, la realidad es que la cantidad de empleo, transferencia tecnológica, propiedad intelectual que nos han dejado los transnacionales y que hoy nos posicionan como una economía de servicios, pues es algo de aplaudir, sin contar que sin las transnacionales, pues la posición de la caja sería otra. Claro. ¿Verdad? Sí, porque sería suicida si en estos momentos a todos los que han venido por esa ventaja fiscal le dices, no, ahora usted tiene que... Bueno, y sigue manteniendo el régimen de zonas francas y mantuvo otro que yo, muy personal, ¿verdad? Tenía la fe que se extinguiera, que es el régimen simplificado. Eso sigue igual, ¿verdad? Si usted régimen simplificado, usted sigue igual, sigue su mismo sistema, las mismas actividades, porque la ley no lo elimina, ¿verdad? Entonces, seguimos con las obligaciones trimestrales y demás. Puede que en algún momento el régimen deje de existir, porque no es un régimen, digamos, muy sano para el sistema tributario, pero para irse preparando de que eventualmente podría dejar de existir. Bueno, pues estamos aquí llegando al final de nuestro programa. Se nos ha ido el tiempo rapidito y nos queda mucha tela que cortar todavía. Nos queda bastante. Sí. Pero bueno, yo creo que también lo que tenemos es tiempo y vamos a ir ofreciéndoles, pues, incluso bajando bastante a lo concreto, con casos, para que podamos visualizar antes del 1 de julio y después, porque después del 1 de julio es cuando uno se va a enfrentar también a las realidades, ¿no? La noche negra del IVA, dijo Pablo. Eso es. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer que no sea noche negra, sino que, bueno, pues sea una noche de transición, de cambio, que cuando la
programamos, la presupuestamos, bueno, va a tener impacto porque no vamos a tapar el sol con un dedo, pero sin duda alguna menor, así simplemente dejamos que nos aborde y nos inunde. Sí. Bueno, pues Pablo, Alan, muchísimas gracias por la presencia aquí en Dinero Consentido, y como además pues nos vamos a seguir yendo porque vamos a abrir ahí un espacio para poder seguir profundizando en estos temas. Pues nos vamos a ver muy pronto nuevamente, ¿de acuerdo? Sí, lo que sí es cierto es, señores, busquemos ayuda, busquemos asesoría. Así es, y quedémonos con ese pensamiento. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por su fidelidad, y lo que siempre les decimos, que sean hoy todo lo felices que puedan, no se pongan ningún límite. Y recuerden, mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Señor, se le cayó esto. Muchacha, pero si eso es basura. Señor, la basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro. Seguimos regalando. Participe en la rifa esta semana de 4 canastas básicas de la promoción Ahorro al Máximo, gracias a Radio Centro 96.3 FM.